Hola, bienvenidos al canal de Capacetu. Después de mucho tiempo de no subir ningún vídeo, porque, bueno, como dije, estábamos más o menos ocupados con cursos del Instituto de Estudios Budistas Hispano. Pues ahora, como he visto que pues de vez en cuando llega algún nuevo suscriptor o gente interesada en el canal, y como ha habido alguna pregunta recientemente, pues creo que está bien pues subir un vídeo y responder a una de las preguntas, que era dónde encontrar los textos en Pali, en internet o donde sea. Hoy día, en principio, pues nos interesa buscarlos en la red, en internet, y encontrar los textos originales en Pali, si es que están o no están. La respuesta obviamente es que sí que están, y voy a compartir pantalla y enseñar una página web que es la que yo utilizo y la que mucha gente utiliza normalmente, directa o indirectamente, que es esta página. Y si van a tipitaka.org, Tipitaka obviamente sin diacríticos, aunque en el original va con esta T retrofleja, tipitaka.org, y van a esta página. Entonces aquí lo que tienen es el Tipitaka del Sexto Concilio, que en Pali se llama Chatta Sangayana. Sangayana significa literalmente una recitación en conjunto. Chatta significa sexto, es el sexto Sangayana, la sexta recitación conjunta o concilio o cónclave o como se quiera llamar, que corresponde al sexto concilio según la tradición birmana. Y en este vídeo pues voy a hablar también un poco de este sexto concilio y de dónde viene este texto que tenemos aquí. Pero primero, respondiendo a la pregunta, a la parte práctica, pues cómo acceder a los textos en Pali, y luego ya si quieren ver la segunda parte del vídeo la pueden ver, y si no pues ya pueden apagar el YouTube y ya está. Si quieren acceder a los textos en Pali pueden ir aquí ven los diferentes tipos de alfabetos o sistemas de escritura. Y hay varios, tienen el Devanagari, que es el indio, varios otros alfabetos indios como Gujarati, Kannada. Y aquí normalmente si uno no conoce otros alfabetos, normalmente nosotros vamos al alfabeto latino o romano y podemos acceder a versiones en PDF, con lo cual uno se puede descargar secciones o colecciones enteras dentro de la colección o partes enteras de la colección, o simplemente acceder a la versión web. Entonces lo que encontramos es esto. Vemos el menú, ya está en el alfabeto latino, aquí a la izquierda, y lo que tenemos es, por una parte, el Tipitaka, o Attakata, que significa los comentarios, Tika, que significa, aquí no, bueno, tendría que haber un puntito debajo de la primera T, pero no pasa nada, Tika, que significa los subcomentarios, es decir, comentarios de los comentarios, y luego esta sección que se llama Anya o Aña, que significa otros, pues, otros y demás. Dentro de Anya, si ven, pues tenemos cosas tan importantes como el Visuddhimagga, que no es un texto ni canónico, no es un comentario, está como aparte. Tenemos estos textos, Sangayana Pucca Visajjana, que tienen que ver con el propio concilio. Esto lo vamos a comentar luego. Luego tenemos obra de Ledi Saero, un gran maestro de meditación. Luego tenemos obras devocionales, Buddha Vandana Ganta Sangaho, entre las que, bueno, si abrimos pues hay poemas como el Namaskara. A veces son poemas que se suelen considerar como medievales, obras que no son tan antiguas, y son poemas devocionales escritos en un estilo muy, lo que se llama un estilo ornado, o el estilo del Alankara, con muchas figuras retóricas, etcétera, etcétera, una poesía muy elaborada. Luego tenemos literatura de crónicas, vamsas, como por ejemplo Mahavamsa, Chula, Hamsa, bueno, el Chula Vamsa y el Sasana Vamsa.
Luego tenemos libros de gramática, como Kachina, etcétera, etcétera, de los que he hablado a veces, gramática y poética. Luego libros de Niti, que son cosas de literatura más, pues de máximas de sabiduría, Loka Niti, Sutta Niti, etcétera, etcétera. Chanakya Niti, que de hecho tiene estos textos, muchos de ellos con originales en sánscrito, sobre máximas de sabiduría mundana o sabiduría popular. Luego una colección Pakinnaga, que significa miscelánea, que tiene Rasa Vaginis. Creo que más o menos todo esto es literatura en Pali de Sri Lanka. Y luego libros de Sri Lanka, Stihalaganta Sangha, colección de libros de Sri Lanka. Aquí tienen crónicas de Sri Lanka, el Tupa Vamsa, Data Vamsa, la crónica de la gran estupa, la crónica del diente, de la reliquia del diente, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente yo creo que los que están interesados en la literatura en Pali justamente no van a ir a esta colección de Anya, sino que la mayoría van a ir a esta colección del Tipitaka, que son los 3 Pitakas originales, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka y Abhidhamma Pitaka. Pues aquí tienen el menú, que es bastante obvio, el Vinaya en sus 5 partes, el Sutta en sus 5 partes, y luego, si quieren, dentro del Digha Nikaya, pues las 3 partes del Digha Nikaya, y si quieren ir al Mahavagga, etc. Pero claro, hay ciertos textos de recitación que se encuentran, por ejemplo, textos famosos dentro del Samyutta Nikaya. Y esto, claro, esto puede ser una jungla, porque el Samyutta Nikaya es masivo, muy voluminoso. Entonces, para encontrar un sutta determinado aquí, pues uno tendría que saber más o menos dónde está. Pero lo que mucha gente busca son textos tipo el Mangala Sutta o textos para recitación, y muchos de ellos se encuentran en esta colección, como dice el nombre, el Kudakapata, que significa básicamente textos breves, y aquí tenemos algunos textos clásicos como el Metta Sutta, Mangala Sutta, etc. Ratana Sutta. Estos 3 son muy, muy importantes. Luego tenemos el Dhammapada para recitar versos, Sutta Nipata y muchos más. Y aquí tienen los textos. Normalmente uno tiene que saber más o menos ya lo que está buscando, porque si no se pierde. Y las referencias aquí siempre van con el número de párrafo de la edición birmana. El texto que verán es algo así. Básicamente será esto. Aquí, esto que ven en azul es lo que en la versión impresa aparecería en las notas al pie, y son variantes textuales. Y las siglas pues se deben conocer como Si, significa la versión de Sri Lanka, Sia significa la versión de Siam, el Tipitaka tailandés en Pali. Pues como ven, por ejemplo, en la versión birmana dicen Kalanda Gamo Nama Ti, es decir, hay un pueblo llamado Kalanda, o que no, supongo que no es Kalanda de Aragón en España, sino Kalanda en la India, y Kalandagamu Nama Hoti en la versión de Sri Lanka, Kalandagamu Hoti en la versión de Siam o Tailandia. Bueno, hay pequeñas variantes textuales que en la mayor parte de las ocasiones no cambian nada en cuanto al sentido. Sí que tienen interés filológico y mucho, pero bueno, a nivel de enseñanza o de doctrina no tienen mucha importancia. Y bueno, esto es lo que ven. Como ven aquí, pues hay 1, 1, 24. Este tipo de referencias para mí son siempre muy confusas, porque, bueno, por varias razones. Pero si uno sabe más o menos ya lo que está buscando, el capítulo, la zona, digamos, del Vinaya, en qué colección del Vinaya o en qué colección del Sutta lo está buscando, pues es más o menos fácil de encontrar. En general, yo creo que esta página web, una de las cosas que tendría que mejorar es esto, es tener un índice mejor para poder encontrar textos específicos, pero bueno, dentro de todo es muy manejable. Y lo que decía antes de que indirectamente muchas otras herramientas online lo que han hecho es copiar este texto, que está libre de copyright, y crear aplicaciones con el texto electrónico, pero que básicamente se basa en esta edición.
Bien. Simplemente estaba intentando pausar la grabación para ir a buscar agua, por de tanto hablar. Hay otra página, que es esta. Si buscan simplemente Gretil en Google, lo van a encontrar. Y aquí, bueno, esto es para todo tipo de textos de tradición india o índica. Y hay también textos en Pali, como ven aquí, Tipitaka. Y lo bueno de este recurso online es que tienen los textos o versión electrónica de la Pali Text Society. En la Pali Text Society es muy fácil encontrar PDFs online, aunque el problema sería organizarlo, es buscar en archive.org, empezar a bajarse PDFs y tal. Pero aquí tienen las versiones en el formato original de la PTS, de la Pali Text Society, PTS. Y esto lo hicieron la gente de la Dhammakaya Foundation en Tailandia. Y aquí lo que tienen es básicamente el texto electrónico en alfabeto romano, latino, que corresponde a la edición de la Pali Text Society. Aquí, página 1, pues esto corresponde a la página, incluso las líneas están editadas de la misma forma y en el pie de página tienen las variantes textuales, las notas y ya está, página 2. Todo esto corresponde a la versión de la Pali Text Society. Y no está, creo que no está el Tipitaka completo, no es tan completo como la otra versión que hemos enseñado antes, como esta. Pero también hay muchas cosas y si uno quiere leer, yo que sé, el Digha Nikaya en la versión de la Pali Text Society, pues se puede venir aquí. Y dentro del Gretil también hay una opción para descargarse todo el material. Ven aquí, bueno, se lo puede descargar todo. La Tipitaka. Creo que debajo de todo, cuando se termina la sección de Pali, uno se puede bajar todo lo que tienen de Pali y tenerlo en... Bueno, no sé dónde está. Está en algún lugar para bajarse los textos. Y luego están todos en formato TXT, que es creo que uno de los formatos o el formato más ligero a la hora de importar textos. Y bueno, y hasta aquí más o menos los recursos más fáciles y accesibles para acceder a la versión birmana o la versión de la Pali Text Society, en este caso, en formatos muy sencillos. La cuestión es siempre si uno sabe dónde va a buscar o no, porque si no, claro, el Tipitaka es tan grande, tan vasto que uno se puede perder. Y bueno, esto más o menos es la respuesta. La respuesta rápida sería ir a tipitaka.org y ir a la versión alfabeto romano y esta edición electrónica es bastante buena, bastante fiable y es la que básicamente yo cuando no tengo otros recursos como ahora es la que suelo utilizar para leer la versión birmana. Y ya que estamos, aquí quería... ¿Dónde está? Tenía una cosa de hace mucho tiempo. De hecho, cuando llegamos aquí el 2020, esto no sé no sé cómo quedará el vídeo, pero voy compartiendo a ver qué pasa. Cuando llegamos aquí el 2020, me invitaron un día a dar una charla en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, para una audiencia de estudiantes de grado, muy jóvenes, pero de una especie de curso de grado internacional. De ahí que esté en inglés y creo que la asignatura de hecho es Global Study. Era algo muy de estudios globales, entonces el tema del que decidí hablar era de meditación y literatura budista en el siglo XX en Birmania, y obviamente conectarlo pues, con cuestiones que tuvieran más
interés para el público al que hablaba, que eran jóvenes interesados en las cuestiones de estudios globales o de historia contemporánea, cuestiones culturales y políticas, y si a poder ser en la conexión pues política, cultural, económica, etcétera, etcétera. Y como yo no sé mucho de casi nada, como decía aquel, pues lo que podía hablar era un poco de esto, del Pali, de las relaciones entre la tradición de meditación que ha venido que ha dado a luz a esta gran moda del mindfulness o la meditación mindfulness que conocemos hoy, que en el fondo viene pues de la tradición birmana en buena medida, en muy buena medida, y el Pali, la política birmana, cuestiones así. Pues este era el tema y el título más o menos catchy era Turn of the Millennium. Y empezamos también para gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de viajar o de ver un poco dónde se sitúan las cosas, pues Birmania es este país de aquí, este estado, esta república de aquí, que es más grande de lo que parece en el mapa, porque aquí tenemos países muy grandes como China, Tibet, la India. Birmania es más o menos tan grande como España en territorio y tiene una población de unos 65.000, 65 millones. Aquí tienen la capital moderna y este corazón no sé qué hace, no sé qué pinta aquí, creo que esto es Taungji o algo así. Bien, pues para empezar a comprender la tradición de meditación que conocemos hoy o la que se desarrolló durante el siglo XX, me pareció interesante. Y también obviamente esto está relacionado con el concilio, el sexto concilio budista, que es el que nos ha dado la versión del Tipitaka más reciente y autorizada, que es el sexto concilio birmano. Pues quizá es bueno remontarse un poco a los principios de la era colonial en Birmania y la colonización o invasión, o como quieran llamarlo, de Birmania por parte del ejército británico, del imperio británico, tuvo lugar en 3 fases, básicamente, que son las 3 guerras anglo-birmanas. Y como ven, en una primera, de hecho fueron como cercando el centro de la monarquía birmana, que estaba en lo que hoy sería Mandalay, aquí, y al principio empezaron con esta ocupación de la parte norte. Los británicos ya tenían la India, vinieron desde aquí, también tenían Malasia o algunos puertos de por allí, fueron entrando por el sur. Luego, después de la Segunda Guerra Anglo-Birmana, que fue clave, ya ocuparon lo que era el sur de Birmania y establecieron o fundaron la ciudad de Rangún, de Yangon, que si han estado allí, pues es claramente una ciudad colonial, está muy bien trazada, tiene las vías principales con las vías que lo cruzan. Y luego en la tercera guerra anglo-birmana, que fue el declive total del imperio birmano, que también era un imperio, obviamente no es que fuera un imperio contra un pequeño reino inocente de gente que vivía tranquila allí en sus casitas, no, obviamente esto eran guerras entre imperios, lo que pasa es que algunos imperios eran más potentes que otros, y Birmania pues el imperio birmano había conseguido ocupar partes de la India o de lo que culturalmente era la India, o reinos pequeños, Assam, Manipur, Arakan, que es la zona que hoy en la tele llaman Rakhine, no, perdón, lo escriben Rakhine, pero claro, se tiene que pronunciar Rakhine, pero escriben como se escribe en inglés para que suene Rakhine, que es Arakan o Rakhine, y bueno, fueron ocupando y al final, a finales del siglo XIX, en el 85, cae la monarquía de Birmania en Mandalay, cae el Palacio Real y digamos que colapsa
toda la dinastía birmana que había durado muchos siglos, y con ello, con el colapso de la monarquía, obviamente colapsa también todo el sistema monástico que se soporta o se sostiene con el apoyo real de la monarquía. La monarquía obviamente no es simplemente pues el rey, la reina y sus hijos que viven en un palacio, sino toda una estructura de poder que se va ramificando hasta el último pueblo, con el último recaudador de impuestos, con el último pequeño noble que tiene pues unos cuantos campos de arroz, y estos campos de arroz pues dan un producto que esta persona noble, este aristócrata, pues luego va a ofrecer en parte al sangha budista para que puedan subsistir. Todo esto se termina de golpe, y lo que nos interesa es que el sangha budista, la comunidad budista, se queda huérfana. Aquí tienen una foto de la infantería británica en Mandalay. El palacio se puede visitar todavía hoy. Bueno, es un lugar turístico. No está así como en la foto, obviamente. Han pasado muchas cosas. La más terrible fue la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo muchos bombardeos en Birmania. Pero aquí está la foto. Como ven, pues son todos estos soldados entrando y quedándose con el botín. Entonces, en aquel momento la cuestión es cómo estaba cuando hablamos del budismo en Birmania, pues ¿de qué estamos hablando exactamente? Es que a lo mejor en aquel momento pues habían ya centros de Vipassana, y los británicos descubrieron estos centros de Vipassana y dijeron, ostras, esto es interesante, tendríamos que exportarlo a Occidente. ¿O qué pasaba? ¿Dónde estaban los meditadores? ¿Dónde estaba el Vipassana en aquel momento? Y en el libro de Eric Brown, pues una de las cosas que se comenta, que se dice también en otros libros sobre el tema de la historia del budismo en Birmania, es que los casos aislados de meditación como una práctica real en Birmania sugieren que no tenía un interés generalizado entre los monjes, mucho menos entre la gente laica, antes del siglo XIX. Y estamos hablando de finales del XIX. ¿Sí? Antes de esto existía meditación, obviamente existían muchos monjes que meditaban, pero no era una práctica extendida. No existía un sistema de meditación, era algo que practicaban algunos monjes en algunas cuevas, en algunos bosques, quizá en algún monasterio. Era algo muy reducido. Y algunos de ellos pues estaban en esta zona de Sakai, donde la meditación que conocemos hoy, pues de donde deriva esta meditación mindfulness en parte, de algunos maestros de esta zona, de las colinas de Sakai. Entonces, esto es zona monástica, como ven, y está como en el otro lado del río. Mandalay estaría en este lado del río, Sakai está en el otro, o Amarapura está en este lado y Sakai en el otro. Sakai fue un reino que se estableció más o menos a mediados o finales del siglo XIV, y era un reino más o menos independiente, pero que luego quedó más o menos absorbido por la corona birmana, aunque también hablar en esos términos es muy, muy poco académico, pero digamos que fue en su momento como un reino con su aristocracia, pero luego quedó absorbido dentro del imperio birmano, y como estaba cerca de la corte en Amarapura, pues siempre quedó como un lugar para monasterios, para monjes. Se ha ido desarrollando. En su momento era como el bosque, por oposición a la corte, que estaba en el otro lado del río. Entonces muchos monjes pues, se retiraban en este lado del río para no estar mezclados con las cuestiones políticas. Pero esto fue mucho antes. Aquí hablamos ya estábamos en el colapso de la monarquía birmana, y con ella el colapso de todo el sistema monástico de Birmania. Entonces aparece una de las figuras más importantes en la expansión de los estudios del Pali y de la meditación, un gran erudito como fue Ledi Sayadaw, que también fue el responsable de la difusión de la meditación vipassana. Gracias a sus conocimientos tanto teóricos como prácticos,
que había recibido de muchos maestros en la zona del centro de Birmania, de donde procede o procedía, y una innovación de este monje, visionario en muchos sentidos, fue que publicó muchos libros. Se aprovechó de la posibilidad de utilizar la imprenta que había llegado con los británicos hacía relativamente poco. Entonces se empezaron a publicar libros, algunos, si se quiere, tipo panfletos en birmano, algunos otros en pali, que estaban destinados a la comunidad monástica, que podían leer pali. Y Ledi Sayadaw fue muy activo en este sentido y publicó sobre todos los temas habidos y por haber en cuestiones de budismo. Se interesó mucho también por cuestiones de la ciencia moderna, etc. E intentó, fue una pieza clave para que el mundo laico empezara a ocupar o a desempeñar el papel que hasta aquel momento había desempeñado la corona o la corte. Es decir, transmitió la idea a la gente laica que sin ellos, sin el apoyo del mundo laico, pues el budismo no podía sobrevivir. Hasta aquel momento, normalmente los patrocinadores o los sponsors de los monasterios habían sido los reyes y la aristocracia, que eran al fin y al cabo los que pues, recibían los impuestos o recaudaban comida y dinero de la gente. Pero en aquel momento el Imperio Británico ya no daba sustento a los monasterios, entonces Ledi Sayadaw intentó, por una parte, que la gente laica se implicara mucho más y, por otra parte, que se dieran cuenta también de que el ser laico no impedía entrar en la práctica y desarrollarse como practicante budista, incluso como estudioso. Entonces, muchos de sus discípulos fueron gente laica y de alguna manera intentó borrar esta línea que separaba el mundo monástico del mundo laico y también así borrar un poco los clichés sobre el rol del laico como simplemente como persona que lo máximo que puede hacer pues es méritos y dar comida a los monjes para aspirar a una vida mejor en el futuro, en una próxima reencarnación. Entre las obras que escribió Ledi Sayadaw, destaca una que lo propulsó al estrellato, digamos, dentro del mundo monástico, de 1901, una obra que se llama Paramattha-dipani, que es una obra en pali en la que critica un comentario del siglo XII. Para muchos, pues esto no tendría ninguna consecuencia, diría, bueno, no pasa nada, lo que se escribió en el siglo XII, pues obviamente puede tener sus fallos o lo que sea, pero aquí Ledi Sayadaw era intencionadamente polémico y al criticar esta obra, pues estaba, digamos, haciendo varias cosas a la vez. Por una parte estaba criticando el sistema tradicional de enseñanza que se había basado en muy buena medida en esta obra. Esta obra, Vibhavanitika, es un comentario a la Abhidhamma Sangaha. Y el Abhidhamma Sangaha es un breviario de la Abhidhamma, escrito en el sur de la India, en Sri Lanka. No se sabe exactamente cuándo, quizá alrededor del siglo 7 o 8 después de Cristo. El comentario que dio vida a este pequeño breviario de Abhidhamma fue la Vibhavanitika. La cuestión es que la interpretación de la Abhidhamma, de esta Vibhavanitika, se convirtió en casi canónica en Birmania y en el mundo Theravada en general. De hecho, hasta hoy pues es una obra de referencia. Y claro, como el Abhidhamma tiene este papel primordial, pues la interpretación del Abhidhamma ya pasa a ser casi también una interpretación, digamos, de la enseñanza del Buda en general. Entonces, esta obra, que a lo mejor muchos ni conocen en Occidente, que es la Vibhavanitika, es clave para entender el desarrollo o el budismo Theravada en el sureste asiático, en Birmania, incluso en Sri Lanka. Pero sobre todo en Birmania fue muy, muy importante. Entonces, al criticar esta obra, lo que se está haciendo es criticar a toda una tradición. Y esto es lo que hizo Ledi Sayadaw con este Paramattha-dipani, que indicaba pues, errores en este texto. Muchos de estos errores uno los lee hoy día y podría decir, bueno, tampoco había para tanto. Pero la cuestión no era
la cuestión no era si el error era muy grave o no, era simplemente apuntar que había errores en una obra que hasta el momento había sido una pieza angular del sistema de educación budista. Entonces era como cuestionar la tradición, básicamente. Entonces esto llevó a muchas discusiones, muchos debates públicos, hubo réplicas, hubo obras de otros monjes que también escribieron en Pali defendiendo la Vivagnitika, y luego finalmente hubo obras de síntesis como para zanjar la cuestión ya y dejarlo atrás, en las que pues, se debatían los pros y los contras de las opiniones de Ledi Sayadaw y de la Vivagnitika, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de interés porque esta obra pues, fue muy importante en la conformación de la persona pública que fue Ledi Sayadaw, que se presentaba como un renovador de la tradición. Esto simplemente es para el público, un público que no tenía mucho conocimiento del tema, pero básicamente pues aquí a partir de Ledi Sayadaw se empieza a conocer más esta distinción entre Vipassana, que en inglés se llama Insight Meditation. Insight en sí mismo, incluso en inglés, no significa nada, es como Vipassana en Pali no significa nada, igual que en español decir visión no significa nada, o sea, tiene que decir visión de qué. La cuestión es visión de, y aquí lo que se entiende que es Vipassana en la realidad última de las cosas. Desarrollar visión significa no desarrollar la visión de que cuando salgo por la noche y me fijo en la luna puedo ver todos los cráteres y todo. Esto no es Vipassana, al menos no es Vipassana del budismo, es otro tipo de Vipassana. Vipassana en el budismo es la visión es como poder ver en la realidad última de los constituyentes de la realidad, mientras que la meditación llamada samatha, pues como indica el nombre, es la meditación de calma, de intentar calmar la mente para que se pueda concentrar y para luego poder ver estos constituyentes de la realidad. El símil que les puse es de, bueno, la persona normal aquí vería un cuadro con varios colores y tal y cual, pero una persona con una aproximación más analítica, más vipassana, pues podría reducir todo este cuadro en el fondo a combinaciones de los tres colores básicos. Pues esto es un poco, o al menos en algunas de las tradiciones más importantes de meditación vipassana, es un poco lo que se viene a practicar. Uno puede ir analizando la experiencia en sus componentes básicos, y entonces observa que en el fondo pues, una enfermedad no deja de ser una combinación de sensaciones de calor o de frío, sumado a ciertos pensamientos, cierta agitación, que a lo mejor es cierto movimiento del cuerpo o no, rigidez o no rigidez del cuerpo, etcétera, etcétera. Esto es una foto para gente que no conoce muy bien cómo son los centros de meditación en Birmania, pues muchos son así. Tenemos a los monjes delante, laicos detrás, y van vestidos con muchos pues, de blanco o con los colores de los vestidos de los yogis. El meditador se suele llamar yogi. De hecho, es lo que significa yogi, ser un meditador. No significa estirar las piernas ni hacer formas con el cuerpo. El yoga significa meditación. Y bueno, aquí es una foto de un centro. También les expliqué lo que significaba la escolástica, porque muchas veces se entiende que la escolástica va por un lado y la meditación por otro. Esto sobre todo se aplica en Occidente cuando hay mucha gente que para quienes lo espiritual es como una especie de alternativa a lo intelectual. Esto es muy frecuente, es como, no, a mí no me cuentes historias intelectuales, todo esto está demasiado racionalizado o todo filtrado por el intelecto. Lo que buscamos es una experiencia inefable, espiritual, pero claro, esta visión de lo espiritual es la visión cristiana, que nosotros tenemos ya de fabricación, aunque no nos demos cuenta. Todos los prejuicios del cristianismo, aunque no recemos el Ave María cada día, pues para nosotros nuestra visión de la espiritualidad es la espiritualidad cristiana, que es por definición antiintelectual. Incluso dentro de la tradición cristiana, pues
se establece esta especie de dicotomía entre el meditador en el desierto, que no lee ni un libro, y luego los escolásticos o tipo, yo qué sé, Santo Tomás o gente así, que estos sí que son intelectuales, o San Agustín, que son muy intelectuales. Pero, bueno, incluso dentro del cristianismo, obviamente, pues este dilema mucha gente dirá que es un falso dilema, pues la parte espiritual y la parte intelectual no tienen por qué estar reñidas, y en el budismo sobre todo pues no es para nada así, y de hecho es más bien al revés. Muchos grandes meditadores son también grandes eruditos. Entonces el hecho de que los grandes difusores de la meditación y los grandes autores o eruditos sean los mismos, pues no tiene nada de extraño. Esto de aquí es un manuscrito, así es como tenemos los textos en Pali. En los manuscritos, esto es un manuscrito birmano, tradicionalmente pues se fueron copiando en este formato, así es más o menos lo que ha quedado. Y algún insecto, alguna rata a lo mejor ya se ha comido una parte del manuscrito, o se ha roto simplemente, porque estos manuscritos no suelen durar más de 200 años o 300. Y modernamente pues se ha llevado a cabo una labor muy importante en muchos sitios de intentar preservar los manuscritos, digitalizándolos, etc. Este es David Wharton, que sigue trabajando en Laos y ha trabajado en proyectos de digitalización de manuscritos en Pali y en otras lenguas que se encuentran en el norte de Tailandia o en Laos. Aquí ven el abad de este monasterio contemplando el resultado de la digitalización de los manuscritos de su colección. Y bueno, esto digamos que es lo que se está intentando hacer hoy en día. La filología ya no se interesa simplemente por utilizar el manuscrito, crear a partir de los manuscritos un libro impreso y luego ya leer el libro impreso, sino que parte de la labor filológica hoy día también pues tiene un componente de archivística, de documentación, de preservación del patrimonio. Pero no solo esto, también a nivel filológico pues es interesante conservar todas estas obras en Pali. También es muy importante conservar todos los comentarios, obras bilingües que están en Pali con el comentario en lengua lao o en lengua birmana, etcétera, etcétera. Hay mucha obra en manuscritos, aparte de las obras puramente en Pali, de monolingües. La mayor parte, o muy buena parte, son bilingües, en Pali más una traducción o comentario en lengua local. Y el sexto concilio pues se hizo en este complejo monástico de Kabae en el actual Yangon. Todavía se puede visitar. Bueno, todavía se podía visitar. Hoy no sé si los militares lo tienen todo cerrado, no sé exactamente cómo funciona entre el COVID y tal, pero esto son fotos del álbum de fotos que se hizo del concilio en el 55, como ven. Concilio, todo el proceso duró unos 2 años, del 54 al 56. Como ven aquí en la parte superior están los monjes. Había monjes de toda Birmania y también de otros países invitados, delegaciones políticas. Fue como un gran evento. Y como ven por la fecha, pues esto fue una especie de celebración para también conmemorar la independencia del país y abrir una nueva época, establecer una nueva edición de los textos en Pali para esta nueva época teóricamente de libertad después de la ocupación británica, y se vino a llamar el Sexto Concilio según este cómputo que no comparten todas las escuelas Theravada, pero que tendría como los 3 primeros concilios son más o menos aceptados por todo el mundo. El primero justo después de la muerte del Buda, el segundo 100 años después, el tercero 200 y pico años después, aunque otros dicen que no tardó tanto, que fue en Pataliputra en la época de Asoka. Luego el cuarto fue en el Aloka Vihara en Sri Lanka, en el siglo I antes de Cristo, o poco antes del primero después de Cristo. Y allí es cuando se escribió el Tipitaka,
al menos eso dice la tradición, cuando se escribió por primera vez. Y el quinto, según los birmanos, fue en Mandalay, 10 años o 15 años antes de la invasión final de los británicos, pero piensen que fue ya en un momento en que los británicos ya estaban rodeando Birmania, ocupando algunas zonas que habían pertenecido al rey de Birmania. Entonces era un momento crítico de angustia, y para hacer una buena obra, para hacer puña o mérito, pues se hizo este concilio, que de hecho todavía existe en una versión impresa muy difícil de encontrar, pero existe. Y para los que puedan hacerlo, pues si visitan la ciudad de Mandalay, hay la Kuto-do Pagoda, donde está todo el Tipitaka en placas de mármol, en piedra de mármol, inscrito. Es la inscripción en piedra más grande o más larga del mundo, porque tiene todo el Tipitaka y está muy bien. De hecho, hay un grupo en Australia que es, bueno, ahora no sé cómo está el proyecto, supongo que está medio cancelado, pero el proyecto era reparar un poco estas estelas de mármol y pintar de nuevo las letras, porque se tienen que pintar para que se vean bien, y luego hacer fotos y digitalizarlo. Existe ya un CD-ROM en el que se pueden ver y leer las piedras, la inscripción en piedra, pero querían hacer otro nuevo con más calidad, con las herramientas que tenemos. Bueno, esto es lo del quinto concilio, y el sexto ya sería el de mediados del siglo XX, que coincidió con el 2500 aniversario del parinirvana del Buda. Como apunta el profesor Hallisey aquí, pues ambos concilios tenían como trasfondo la amenaza. En el caso del quinto concilio, pues sucedió después de la Segunda Guerra Anglo-Birmana, y este concilio en Tailandia, que en Tailandia también tienen sus propios concilios, después del colapso del reino de Ayutthaya. Dice, los concilios están preocupados con cuestiones de gobernancia o de gobierno monástico y el faccionalismo dentro del Sangha, pero ninguno de estos concilios locales fueron capaces de lograr la unificación total del Sangha, que era el propósito convencional en los grandes concilios medievales. Sí, esto también es importante. El celebrar un concilio también es una forma de ratificar las jerarquías dentro del Sangha, no solo establecer de nuevo cuál era el texto correcto, sino que me imagino que la cosa iba por ahí, que quién decide, es decir, si es un monje en concreto el que decidirá finalmente, o será el editor general del Tipitaka. Cualquier persona que acepte este monje como editor general aceptará también que, pues, el liderazgo de este monje, y si todos lo aceptan, pues se entiende que todos han llegado a un acuerdo unánime, y esto simbolizará de algún modo la unión de todos los grupos, de todas las facciones del Sangha en un país o en una región. Como se pueden imaginar, el budismo en Birmania no es monolítico, hay muchas sectas, podríamos decir, sectas o linajes, y cada uno pues tiene sus cosas. Hay cuestiones también de étnicas de ciertas regiones, pues tienen sus líderes más carismáticos. Aquí en el siglo XX birmano, una de las personas más importantes fue el primer ministro U Nu, que fue el primer ministro post-independencia, y aquí lo ven en la foto, y este fue al menos él se consideraba un gran devoto, era practicante de Vipassana, y fue el promotor de este concilio. Normalmente los concilios los promovía un rey. Después de la independencia, pues normalmente han sido los políticos los que han adoptado el papel o el rol que tenía la monarquía antes, y fue uno quien promovió el concilio. Aquí vienen que tuvo bastante repercusión social, se hicieron sellos con el sexto concilio de la Unión de Birmania, etc. Aquí, como ven, representando el alcance internacional del concilio, con monjes de todo el mundo participando, aquí con
monjes de Sri Lanka acudiendo al concilio. Y aquí pues una imagen en la que se ve los monjes con manuscritos de hoja de palma, leyéndolos y comparándolos para establecer la nueva edición. Esto representa que son los monjes que hicieron la edición del quinto concilio. Como ven aquí, estos pequeños templos son los que dentro tenían las estelas de mármol con la escritura del texto. Y en la difusión de la meditación vipassana, pues tenemos a un personaje, un gran maestro, que fue clave también en el quinto concilio. Este es otro ejemplo, como el caso de Ledi Sayadaw, de una persona que fue muy conocida por su conocimiento de la literatura en Pali, de la escolástica. Era un gran escolástico, el Mahasi Sayadaw Usovana, pero que hoy en día se conoce mucho más como maestro de meditación, porque bueno, fundó lo que ha venido a ser su linaje, su escuela, que es, aparte de un poco del linaje de Goenka, que también es birmano, pues el linaje de Mahasi es el único que yo conozco un poco, por experiencia, conozco de otros por lo que me han explicado. Y Mahasi fue una figura súper importante en la difusión, en la segunda parte del siglo XX, la difusión de la meditación en centros abiertos a personas laicas, no solamente a monjes, y en facilitar la práctica para gente que pues, no tenían conocimientos del Pali, etc. Publicó muchos libros sobre interpretación de suttas en Pali, sobre cómo meditar a partir de las instrucciones que se leen en el Tipitaka, etc. Aquí tienen a Mahasi Sayadaw, que ocupó el rol de Puchaka, es decir, el preguntador, el cuestionador, no quiero utilizar la palabra inquisidor, pero básicamente la palabra inquisidor es el que pregunta, simplemente, que cuestiona. Y aquí el concilio siempre ha funcionado así. Hay un monje que pregunta a otro monje para que le recite pues partes del Tipitaka o para que aclare puntos, y esto forma parte de toda el ceremonial del concilio. Y ven que Sayadaw Usovana, Mahasi Sayadaw, pues tuvo un rol principal en este concilio. Era un monje al que el primer ministro UNU pues, dio toda su confianza para renovar o regenerar el budismo en la época después de la independencia. Y como dice Clark en este texto, pues hubo series de publicaciones después del concilio que no solamente incluían los propios libros en Pali, sino libros sobre cómo se había ido conduciendo toda la ceremonia y el concilio, y existen estas Sangayana a pie, que significa pues, preguntas y respuestas del Sangayana, que esto es lo que tienen de hecho en la página que hemos visto al principio, en la parte de Anya, de otras obras, pues también tienen el texto electrónico en Pali solamente. No hay que decir que todos estos grandes monjes como Mahasi podían hablar en Pali, podían utilizar el Pali como una lengua vehicular. Y aquí tienen otro gran personaje de la historia de la meditación. En este caso es laico, como ven es Seyaji U Bakin, maestro de Goenka y maestro de otros maestros. Está en la tradición de Ledi Sayadaw, el monje que vimos del siglo XIX, y fue un gran maestro que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la práctica de Vipassana en Occidente. De hecho, toda lo que se llama la escuela de mindfulness pues le debe mucho tanto a Mahasi como a U Bakin. U Bakin simbolizando pues todos sus precursores, sus maestros y también sus discípulos. Y lo que ven aquí, que es justamente la página que les he indicado al principio, por si quieren leer el Pali, esta página ha sido creada por la organización Vipassana Research Institute en Igatpuri, en la India, Vipassana Research en Dhammagiri, Igatpuri, y esto es de la comunidad de Goenka, y Goenka fue el discípulo de
de Uba Khin, que es en Goenka, es decir, en la tradición de Uba Khin, que significa la tradición de Ledi Sayadaw, significa la tradición birmana, por lo tanto la tradición del sexto concilio. Es decir, aunque la tradición de Goenka no sea la tradición de Mahasi, en el fondo todas parten de del mismo tronco. Y en cuanto a literatura, pues todas estas tradiciones ponen bastante énfasis en el estudio del Pali y en la parte que nosotros podríamos considerar quizá más intelectual, de una parte de lectura y estudio de textos. Como dato, el primer centro moderno de Vipassana lo estableció Mingun Sayadaw en el 1911. Esto simplemente es un centro de meditación, pero los centros ya abiertos, centros lo que se podía considerar centros de masas, pues fue algo post-independencia. En los años 50 ya empieza a haber algunos testimonios de gente que viaja, extranjeros que van a Rangún y estudian con Uba Khin o con otros maestros y hacen estos retiros de 10 días. Y para finalizar, pues a los estudiantes les enseñé una foto, que esto es historia personal mía, de los últimos tiempos en que estuve en Birmania después de toda esta catástrofe, este colapso sanitario político. Y fui a hacer unos días de meditación en el centro del Pandita Rama en Phyon Ruin. Y el Pandita Rama es de la tradición de U Pandita, que fue discípulo de Mahasi, es decir, es dentro de la tradición Mahasi. Y este terreno, donde está el centro ahora, es un centro no muy grande, pues lo dio UNU, el primer ministro UNU, y de hecho esta casita, que está dentro del centro de meditación, era la casa de UNU hasta que dio los terrenos. Bueno, era una de las casas de UNU, obviamente, hasta que ofreció los terrenos al maestro para hacer su centro de meditación. Y bueno, no, yo no he estado dentro de aquí, no sé, lo utilizan para oficinas o algo así, o es tipo museo, no sé exactamente, no entré nunca. Pero bueno, es para enseñar también hasta qué punto pues todos estos vínculos entre la política, la meditación y la literatura en Pali pues son imposibles de romper, son vínculos muy fuertes y que siempre han estado relacionados y lo siguen estando hoy día. Pero bueno, todo esto era para acompañar un poco el vídeo sobre dónde encontrar los textos en Pali hoy. Y espero que les haya interesado y voy a intentar hacer algunos vídeos así más o menos esporádicos, que no cuesten mucho y que puedan ser útiles y sea alguna pregunta, algún tema que les parece que a lo mejor yo podría tener la respuesta, que no lo sé, pero bueno, en este caso sí, porque normalmente me dedico al estudio del Pali, pues pueden mandarme un correo o lo que sea. Muchas gracias.